Mi capitán, muchas gracias. Ay, no. Salir de la cancelar. ¿Qué estoy haciendo? Introducir, ingresar, regístrese gratuitamente. Vamos a minimizar esto, ¿va? Déjenlo pongo en grandote. Yo estoy bien emocionada, ya casi acababa. Y dije, ¿seguirán vivos? Ok, aquí. Bueno, ya. Entonces, esas mediciones nos van a servir para incorporarlos a las escalas. Dentro de las escalas que más comúnmente se utilizan está la escala de Sachs, la de Stop-Bank, el cuestionario de Berlin y la escala de somnolencia diurna de Epworth. Sale esta última con un puntaje de 11, te ayudará a predecir SAOS. Y estas escalas, la que se utiliza por su sensibilidad más alta, 90% de sensibilidad y especificidad del 63, es la escala de Sachs, que quiere decir Sleep Apnea Clinical Score. ¿Sale? Esta escala de Sachs, si ustedes se miden el cuello, esta medición debe ser con el paciente sentado, con una cinta métrica en centímetros a nivel a la altura del cartílago cricoides. Lo que les salga en centímetros, les van a sumar 3 puntos si ronca. 3 puntos si tiene apneas presenciadas por el acompañante de la habitación. Y le van a sumar 4 puntos si ese paciente aparte tiene, hipertensión arterial sistémica. ¿Vale? Entonces, si uno de ustedes que sea roncador y que sus compañeritos lo vean que se prive en la noche, ahí ya lleva 6 puntitos. Y si aparte el cuello les mide como unos 40 centímetros, pues ya tiene 46 puntos. Ahora, ¿qué significa este puntaje? Pues la predisposición que tienen para presentar apnea del sueño. Un puntaje en esa escala de Sachs menor a 43 nos va a decir que tienen una probabilidad baja, de 43 a 48 intermedia, y más de 48 es una probabilidad pues muy alta de tener incluso SAO severo. Entonces, llega su paciente, ¿sí? Les va a decir, no, pues yo vengo por ronquido, ¿sí? Ronquido, ronco en la noche, no dejo dormir a mi esposa, ya duermo en otra habitación, ya me divorcié. Dan muchos de ellos con la esposa bien asustada porque la esposa ya no duerme, porque el paciente deja de respirar y la esposa nada más lo está cuidando, la esposa ya tiene insomnio, tiene ya muchas complicaciones porque ella tampoco duerme. Llega el paciente ya con su segundo matrimonio que no quiere divorciarse otra vez por el ronquido. Entonces ustedes le van a preguntar, lo van a explorar, le van a hacer escalas y van a decir, no, pues tiene un riesgo, una probabilidad alta, moderada o baja para tener apnea del sueño, pues que hay que hacer una polisomnografía. ¿Sale? La polisomnografía es considerada el estándar de oro para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. ¿De acuerdo a quién? Pues de acuerdo a cualquier guía de práctica clínica que ustedes lean, nacionales o internacionales. ¿Sale? Entonces, la polisomnografía, bueno, y hay algo de la exploración que deben de evaluar. Por ejemplo, este que está aquí es un niño. Vean la facies adenoidea que tiene este chiquitín. En los niños, la principal causa de obstrucción de la vía aérea condicionante de apnea del sueño es la hipertrofia adenoidea. Aquí vemos adenoides, o la amigdalina, ¿no? Cuando abren la boquita y se les ve. Son niños con cara alargada, con alteraciones del desarrollo dental, mordida abierta anterior, son niños pálidos, ¿sí? Son niños ojerosos. Es una facies adenoidea característica. Y aquí, pues, la cavidad oral, ¿qué es lo que se puede ver? Pues una macroglosia, ¿sale? El paladar blando, elongado, flácido, hipervascularizado, con una úvula muy larga. He tenido pacientes incluso que la úvula está tan larga que se les mete a las cuerdas vocales. Imagínense, les llega hasta la glotis y les provoca tos y sensación de cuerpo extraño, condicionado y todo esto por la apnea. Bueno, entonces la polisomnografía. ¡Ay, mi perro! ¡Hazte para allá, gordo! Aquí tenemos una chiquitilla, ¿vale? Que estudiamos ahí en el laboratorio del sueño. Es un estudio que consiste básicamente o incluye más bien diferentes parámetros. Para que sea una polisomnografía, debe de incluir registro de electroencefalograma, electroculograma, como los que aquí tiene pegados esta pequeña, ¿sí? Y electromiograma. Aquí tenemos pegado el electromiograma del mentón y aquí probablemente en sus piernitas está el electromiograma de las tibias, ¿no?
Estos tres canales nos van a completar lo que es la polisomnografía y se le suman algunos otros, ¿no? El oxímetro de pulso, las bandas torácicas, las abdominales, y aquí pues todavía no le ponían el termistor, capnógrafo, entre otros, ¿vale? Entonces, las polisomnografías va a haber diferentes tipos, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. La tipo 1 es el estándar de oro. Es una polisomnografía que incluye todo lo que les dije aquí que tiene esta chiquilla, ¿sí? Se hace en un laboratorio del sueño y por personal calificado apto para intervenir en los casos necesarios. La polisomografía tipo 2 incluye los canales que incluye la polisomografía tipo 1, sin embargo, esta se realiza en el domicilio del paciente. La polisomnografía tipo 3 también se conoce como Stardust o estudio simplificado del sueño. Esta básicamente únicamente va a medir los registros respiratorios. Tiene las bandas de esfuerzo respiratorio, tiene el sensor de flujo de aire nasal y tiene la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. No te incluye nada de lo que les dije del electroencéfalo, electroóculo y electromiograma, ¿sale? Y pues básicamente te pierdes, ¿no?, de todas las ventajas que te da una polisomnografía completa. La tipo 4, desde mi punto de vista, ni siquiera debería de considerarse un estudio de polisomnografía, sin embargo, pues así se describe. Mide nada más 1 a 2 canales de información. Por ejemplo, si te ponen si te toman una oximetría nocturna, eso ya se le considera un estudio del sueño tipo 4, ¿vale? Las que se prefieren son estas de acá, la 1, 2 y 3, tienen sus ventajas, sus desventajas. Dentro de la tipo 1 la tipo 1, pues su principal ventaja es que se hace en un laboratorio por personal calificado. Es decir, si a este paciente se le desconecta un cable zinc, ahí estará este personal para intervenir, ponérselo otra vez y que el estudio siga. ¿Sí? Dentro de sus principales desventajas es que aparte de que va a estar incómodo, ¿sí?, pues va a dormir en otra cama, en otro colchón, en otra almohada, sin el peluche y sin la cobijita. Entonces va a ser bastante incómodo y podría no dormir todo lo que tiene que dormir en la noche, ¿sí? Entonces esa es de las principales desventajas. Dentro de la tipo 2, ¿cuál es su ventaja? Pues que aquí sí va a dormir en su casa y a lo mejor duerme un poquito más. Sin embargo, si se le desconecta un cablecín, ya valió gorro el estudio y habrá gastado sus 10,000 a 30,000 pesos en una noche porque el registro ya no va a servir. La tipo 3 sí se llega a indicar, tiene sus indicaciones precisas, principalmente pues, pacientes en quienes se sospecha únicamente la presencia de apnea del sueño, jóvenes y sin ninguna comorbilidad, ¿sí? Este estudio del sueño, la polisomnografía, te va a dar un índice de apnea-hipopnea, que es este índice, el promedio de las apneas más las hipopneas que este paciente va a presentar por hora de sueño, ¿sale? Entonces, cuando te da un promedio de menos de 5 apneas por hora de sueño es algo normal, cualquiera lo puede tener. Cuando hay de 5 a 15 eventos por hora de sueño es una apnea leve. Cuando hay de 15 a 30 es un síndrome moderado y cuando hay más de 30 es un síndrome severo. ¿Vale? ¿Ahí siguen? Sí, mi capitán. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, ¿están dormidos o están despiertos? Despiertos. Despiertos. Vale, pues. Entonces, como les mencionaba, la apnea obstructiva del sueño se ha relacionado con múltiples comorbilidades, repercusiones sistémicas. Dentro de estas destacan las de tipo cardiovascular y metabólicas. Recuerden cuando hablábamos de la incidencia de los hipertensos, el síndrome metabólico, la obesidad, etcétera, y todo lo que te incrementa, ¿no? El factor de riesgo para SAOS. De hecho, por muchas guías ya internacionales, la apnea obstructiva del sueño es considerada como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Para infarto, para SICA. Es decir, en este tipo de pacientes no solo le tienen que decir, señor, tiene que bajar de peso, controlar su hipertensión, su dislipidemia, hacer ejercicio, dejar de fumar. Están obligados ya en un paciente con infarto agudo de miocardio, interrogar datos directos, indirectos, síntomas diurnos, nocturnos, hacer exploración física y si la sospecha es alta, canalizarlo para un estudio del sueño, ¿vale?
El desarrollo de estas complicaciones que les menciono, las cardiovasculares, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial rebelde al tratamiento, la falla cardíaca congestiva y los eventos cerebrovasculares, se asocian principalmente a 3 mecanismos fisiopatogénicos, ¿sale? Estos mecanismos son los que están aquí en estos circulillos, ¿sí? El primero de ellos son los cambios en la presión intratorácica, el otro es de la hipoxia intermitente de reoxigenación y el otro es del de incremento en la estimulación simpática, ¿sale? Los cambios de la presión intratorácica, ¿cómo es que se producen? ¿Sale? A ver, todos tápense la nariz con sus deditos, ocluyan, presionen las narinas y cierren la boca. Intenten respirar, intenten meter aire. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Eso es así es como está respirando el paciente durante una apnea del sueño, ¿sí? Si se fijan, la presión intratorácica tiene que hacerse más negativa de lo negativa que normalmente se hace para que podamos respirar. Entonces, esos cambios en la presión intratorácica van a producir diferentes alteraciones también a nivel cardíaco, a nivel vascular, ¿sí? Está hablando todo a nivel intratorácico, a nivel de estímulo de quimio, de vasoreceptores, ¿sale? Incluso a nivel del vago. Este incremento en la presión intratorácica tiene un efecto vagotónico también, ¿sale? Es decir, estimula al vago. Y en estos pacientes sí llega a haber picos de elevación en la frecuencia cardíaca, pero también hay descensos de la frecuencia cardíaca durante la noche, y estos descensos ocurren por ese efecto vagotónico que tiene el respirar con una vía aérea obstruida y el incremento en esa presión intratorácica negativa. Básicamente ocurre una elongación del vago y una actividad del mismo, por lo tanto una bradicardia. ¿Sale? Esos cambios de la presión intratorácica también van a afectar la precarga, la poscarga, ¿sí? Y van a favorecer el incremento o más bien la hipertrofia del ventrículo, ¿sale? Y posteriormente a la hipertrofia, pues una dilatación de las cavidades, una insuficiencia cardíaca derecha primero, posteriormente una insuficiencia cardíaca izquierda y posteriormente una insuficiencia cardíaca congestiva. El otro factor de riesgo, como les decía, es el periodo de hipoxia intermitente reoxigenación, ¿vale? Deja de respirar el paciente, pues baja el oxígeno en sangre, sin embargo, después otra vez hay reoxigenación. El paciente entra en un mecanismo de estrés oxidativo, con la subsecuente liberación de radicales libres, ¿sí? Daño endotelial, y todo lo que eso, lo que ustedes saben que ocurre, ¿no? Con el daño endotelial, lesión de la íntima, agregación plaquetaria, hipercoagulabilidad. Y el otro factor de riesgo es el incremento en la estimulación o actividad simpática. Como les decía anteriormente, en la noche la actividad simpática debería de disminuir. Sin embargo, debido a que no se presentan las fases profundas, sigue habiendo picos de estimulación simpática y con ello, pues la liberación de catecolaminas, la noradrenalina, la adrenalina, y con ello, pues todos los efectos fisiológicos que tienen estos neurotransmisores. ¿Sale? Aquí en esta tablita, luego la repasan con calma, básicamente habla igual de los mecanismos fisiopatogénicos relacionados a la apnea del sueño y todas las alteraciones que provocan, ¿no? Desde la hipoxia intermitente de reoxigenación, los alertamientos recurrentes, que estos son los que incrementan la actividad simpática, y con ello el resto, ¿no? La fragmentación del sueño, que provocan en diferentes partes del cuerpo, y finalmente todas las alteraciones metabólicas o sistémicas que presenta. ¿Sale? Ahora, el SAOS, la apnea obstructiva del sueño, es considerado como un estado inflamatorio crónico de bajo grado. ¿Sale? Y este estado inflamatorio crónico va a ser resultado de la hipoxemia crónica intermitente, de los ronquidos, del estrés oxidativo del que hablábamos, de la fragmentación que provoca la actividad simpática y de la privación del sueño característica de la apnea.
actualmente existe evidencia científica que soporta fuertemente este concepto, ¿sí? Del estado inflamatorio crónico. Y en las últimas 2 décadas muchos estudios han investigado las interacciones precisas que existen entre la apnea del sueño y la inflamación. ¿Sale? Es así que autores diversos han tratado de dilucidar los posibles biomarcadores en presencia de apnea obstructiva del sueño. Por ejemplo, aquí en este metaanálisis, centrado en la presencia de apnea obstructiva del sueño, encontramos citocinas, ¿sí? Alteraciones en citocinas, niveles pues, elevados, alterados, principalmente de estas, ¿sí? La PCR, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 6, la interleucina 8, las moléculas de adhesión intercelular, ¿sale? Entonces, ya existe mucha evidencia científica con respecto al incremento de estos factores inflamatorios en el paciente con apnea del sueño. Al mismo tiempo que existe también evidencia científica que tras el tratamiento de este padecimiento de la apnea del sueño con CPAP, esos marcadores inflamatorios pues disminuyen, ¿sale? Entonces hay mucha evidencia que ya soporta este concepto. Bueno, en este diapo pues resumimos los mecanismos patogénicos asociados a la apnea del sueño. ¿Cuáles? Pues ya hablamos de ellos, ¿no? La hipoxemia, reoxigenación, los cambios en la presión intratorácica negativa y el incremento en la actividad simpática. ¿Sale? Entonces, si a esos factores le sumamos los factores de riesgo que presentan estos pacientes, como la hipertensión arterial, la obesidad, ¿sale? Los cambios en el ventrículo izquierdo, los mecanismos que se producen, principalmente la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, ¿sale? Y los factores predisponentes, pues todo eso nos va a dar un conjunto de comorbilidades que se asocian principalmente a esta enfermedad. Ahora, ¿a quién le corresponde el tratamiento de este padecimiento? Pues es un padecimiento multidisciplinario, donde tienen que ver muchas especialidades: otorrinolaringología, neurología, neumología, psiquiatría, cardiología, endocrino, bariatría, medicina interna, geriatría, pediatría, nutrición, psicología, odontología, etcétera, ¿sale? Han de decir, ay, canijo, ¿tantas? Sí, así es, tantas, ¿sale? Por ejemplo, psiquiatría, la mayoría de los desórdenes del sueño también son debidos a desequilibrio de neurotransmisores. Muchos padecimientos psiquiátricos son debidos a desequilibrio de neurotransmisores. Los padecimientos del sueño producen alteraciones psiquiátricas y las alteraciones psiquiátricas padecimientos del sueño. Entonces está totalmente ligado. Bariatría, pues ya saben, ¿no? Es más común en pacientes gorditos en la población adulta, por lo que pues hay que canalizarlos también ahí. Nutrición va ligado, ¿sale? Odontología, porque forma parte dentro del tratamiento de este tipo de pacientes, el odontólogo también. Dentro de las principales recomendaciones que ustedes deben de decir a estos pacientes son las modificaciones al estilo de vida, ¿sí? ¿Cuáles modificaciones al estilo de vida? Control de peso, realizar ejercicio, dejar el tabaco, dejar el alcohol, evitar consumo de sustancias depresoras del sistema nervioso central, principalmente benzodiazepinas, ¿sale? La terapia posicional también puede ayudar. Pueden llegar pacientes o ustedes interrogarlos y decirles, oiga, de lado ronca más, ronca menos, ronca igual. Entonces, si te dicen ronca un poco menos, es una de las medidas que tú tienes que implementar. Es muy difícil hacer que un paciente duerma de lado toda la noche, ¿sí? Nos estamos volteando cada rato durante la noche. Sin embargo, si este pacientito les dice que sí mejora un poco, una de las estrategias, aunque suena un poquito cruel, es la de que le cosa una pelotita de tenis a su pijama, ¿sí? Y esto suena cruel, les digo, pero esto va a evitar que el paciente se voltee boca arriba durante la noche. El tratamiento de elección en este tipo de pacientes son los dispositivos de presión aérea positiva. ¿Sí? Estos dispositivos de presión aérea positiva se clasifican, son mis perros, el ruido que escuchan, se dividen en equipos de presión de una sola presión, ¿sí? Dentro de los que están de presión continua y automática, ¿sí?
y aquellos equipos de presión binivel, de 2 presiones, ¿sale? Hay otro equipo que se llama servoventilación adaptativa, pero este se utiliza principalmente para apnea central. Ok, entonces, ¿cuál es la función de estos equipos de presión aérea positiva? Pues provocar una ferulización neumática en la vía aérea superior. Es decir, el paciente inspira con CPAP, entra el aire a presión a la vía aérea y esa aire a presión va a mantener despejado el espacio libre y va a permitir un adecuado flujo de aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la respiración, por así decirlo, normal, pero de pacientes cansados, va a haber un incremento en la presión negativa y por lo tanto mayor colapsabilidad de las estructuras de la faringe, lo cual va a producir una reducción en el flujo del aire. Entonces, esta presión de aire que entra a la vía aérea superior abre la vía aérea y permite que el paciente respire. ¿Sale? Entonces, existen los equipos de una sola presión que se clasifican en depresión continua y depresión automática. Depresión continua o fija, el equipo envía una sola presión durante toda la noche. Depresión automática, el equipo envía la presión que el paciente requiere en cada respiración y el equipo binivel tiene una presión para la inspiración y una presión para la expiración y estas presiones pues tienen una diferencia de al menos 4 centímetros de agua. O cuando un paciente no se apega adecuadamente a estos dispositivos CPAP, ¿sale? O bien le prescribes al paciente al CPAP y él te dice es que es demasiada presión y no la tolero, pudiera ser porque se presenta algún sitio, bueno, más bien es porque hay un sitio de obstrucción, ¿no? De la vía aérea superior. Sin embargo, estos sitios de obstrucción de la vía aérea superior pudieran ser corregibles mediante una intervención quirúrgica, ¿sale? Entonces tenemos otras opciones de tratamiento, pero estas deben de estar encaminadas principalmente para aquellos pacientes que no toleran, desisten o se rehúsan a usar los dispositivos CPAP. Entonces tenemos los dispositivos orales, por eso les decía que el personal de odontología también participa en el tratamiento de la apnea del sueño. Estos dispositivos son llamados dispositivos de avance mandibular. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues se pone un dispositivo entre las arcadas dentarias con la finalidad de que a nivel de la arcada dentaria inferior jale o traccione la mandíbula hacia el frente. Al jalar la mandíbula, también se van a jalar los músculos de la lengua y con ello va a aumentar el espacio retrolingual. ¿Sale? Y para aquellos pacientes en los que se define algún sitio de obstrucción franco, podría ser una opción terapéutica la cirugía, ¿sí? La cirugía ahí pues tiene sus indicaciones. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, doctora, pero quedan 5 minutos de la sesión. Ahí vamos, ahí vamos. La cirugía entonces está indicada en aquellos pacientitos que no toleran el CPAP. Aquí tenemos un caso clínico de nosotros. Este es un paciente en el preoperatorio, sale, vean el paladar todo caído, ni siquiera se alcanza a ver la úvula, las amígdalas, y aquí un paciente posterior a una úvulopalatofaringoplastía, ¿sí? Aquí tenemos una placa lateral del cuello, esta es una placa despierto, en el que vemos una disminución del espacio retropalatino y retrolingual. Después de la cirugía, ¿qué es lo que apreciamos? Vean el espacio, la columna de aire, cómo se abre, cómo está abierta en comparación de esta, ¿vale? Encontramos todavía edema aquí del colgajo uvulopalatal, pero pues bueno, se le va a desinflamar, ¿no? Y otras estrategias dentro de las que destacan las que les mencioné con anterioridad. Control de peso, evitar sedantes, ejercicio, ¿sale? Entonces, conclusiones, la apnea del sueño es un padecimiento con alta prevalencia a nivel mundial, cuyo abordaje requiere una valoración integral, en el cual el otorrinolaringólogo juega un papel esencial. El no tratar o tratar de una manera inadecuada a estos pacientes conlleva múltiples comorbilidades asociadas que invariablemente van a aumentar la mortalidad de dicho padecimiento a largo plazo. El tratamiento debe llevarse a cabo por un equipo de trabajo multidisciplinario para obtener resultados más satisfactorios. ¿Sale? Y listo, muchachillos.
Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya se va a cortar, entonces. Gracias, doctora. Pues, ya es tardecillo, duérmanse. Ahí sí Gracias, tienen doctora. alguna duda, pues ahí me van a buscar, ¿no? Espero que haya quedado clara la información o les haya dejado muchas dudas para que vayan y lo busquen, ¿no? Lo consulten en la literatura. Eso sería lo mejor, ¿ok? Bueno, les mando la presentación con el teniente Orbe o la teniente Orbe y ya que se la comparta al jefe de grupo y ya el jefe de grupo se la comparte al resto para que la tengan y repasen para su examen, ¿ok? Sí, doctora, muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Prendo Buenas la noches. cámara tantito. Bueno, descansen. Hasta luego, doctora. Bye, buenas noches. Sí, bye. Hasta Ay, luego, disculpen a mi doctora. gordito. Ay, no son como la roña. Bueno, bye, descansen. Ay, ¿dónde estoy? Ya dejé de compartir, ¿no? Ah.